Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar de forma más simple imposible la obra de uno de los grandísimos talentos del teatro contemporáneo, de las personas más influyentes que ha habido y unánimemente reconocida como un genio y como un maestro, y me refiero a Anton Chejov. Anton Chejov nació en 1860, falleció en 1904, fue un autor de una importancia y de una relevancia absolutamente sublimes y absolutas. Él era médico de profesión, él decía que la medicina era su esposa legal, que la literatura era su amante. Sin embargo, pues tampoco sabe que hiciera grandes descubrimientos médicos, ¿verdad? Grandes hallazgos. Sin embargo, la literatura es algo que tiene poco parangón en la historia. Es decir, es un autor de unos relatos magistrales, o sea, por su prosa ya en sí mismo estaría entre los mejores de los mejores. Pero es que en el teatro es un absoluto referente. Es que es un individuo, yo que he tenido el privilegio de conocer a muchos autores actuales, españoles, claro, también algunos extranjeros, pero sobre todo españoles. Chejov es, junto con Bertolt Brecht, y por distintas razones, y no de la misma manera, el único que acumula unanimidad en el aprecio de la gente. Es decir, Martín Recuerda decía que su autor favorito, principal y más interesante para él, y que más le gustaba, era Chejov. Pero lo mismo decía Luis Riaza. Luis Riaza equiparaba a Chejov con Shakespeare y con los griegos. Pero es que, por ejemplo, Martínez Ballesteros es otro autor que Chejov le parece, tanto las obras cortas de humor como los dramas extensos, le parece un autor de la maximísima relevancia. Pero es que lo mismo podríamos aducir a propósito de Lauro Olmo. Bueno, Vallejo, él anteponía a Ibsen, pero Chejov estaba ahí también, como estaba Strindberg y como estaba otra serie de gente. O sea que Chejov es un incuestionable de los pocos, ya decía Bertolt Brecht también, pero por otras razones, y no con tanta unanimidad en cuanto al fervor genérico. Pero ¿qué ocurre? Que es que Chejov es un renovador absoluto. Es que Chejov es un personaje que no, desde la perspectiva actual, pues sí, vemos que es un gran escritor, vemos que sus obras son sensacionales, que nos conmueven y nos cogen de las entrañas y no nos sueltan hasta después que nos dejan reflexionando. Pero en cierta manera vemos que, bueno, sí, tal. Pero es que en el momento en que Chejov empieza a hacer su teatro, ese teatro no se hacía. Es lo mismo que sucede con Bueno Vallejo, a ver, manteniendo cada uno sus particularidades y el lapso de tiempo intermedio y todo lo que se quiera. Cuando Bueno Vallejo estrena la historia en una escalera, aparte de que la obra está muy bien, es que ese teatro no existía en España. Es que aquí lo que se hacía eran comedias, eran teatro de evasión, eran obras de género de suspense, incluso algunas de terror, pero no existía un teatro de ese tipo. Y con Chejov ocurre lo mismo. En el momento en que Chejov empieza a hacer teatro, en las escenas que se veía, pues se veían obras de evasión, de carácter simbolista, sobre lo abstracto, pero no eran obras que se centraran en la sociedad y en el ser humano del momento. Eso lo empieza a hacer Chejov. De ahí el término realista. Chejov inventa el realismo. No lo inventa, pero es el gran cultivador, el gran promotor del realismo literario y en teatro sobre todo, que es donde nos vamos a dedicar, porque hay, lógicamente, al ser del mismo autor, hay coincidencia entre los relatos y el teatro. Claro, ¿cómo no va a ser así? Pero en los relatos aplica unas técnicas determinadas, algunas procedentes del teatro, como por ejemplo el uso del monólogo, incluso del diálogo tal cual, que entonces ya digo que tampoco era muy en boga en la época, pero en el teatro también pues llega a una serie de elementos, de integrar en el teatro una serie de elementos que lo hacen pues un elemento imprescindible para comprender lo que ha venido después. Entonces a mí se me ha ocurrido hacer una especie de características generales para después ir yendo por las obras, características generales extraídas
en parte de la lectura, por supuesto, de la lectura en sí misma, pero en parte, sobre el teatro, artículos y cartas, Anton Chejov, este libro. Aquí los artículos son muy pocos, son unos artículos sobre teatro ajeno, pero hay una especie de cuaderno al principio, como un dietario, 19 de noviembre de 1883, donde son sus reflexiones del teatro, sobre el teatro. Hasta ese momento. Después vienen los artículos y a continuación, que es el grueso del libro, toda esta parte, las cartas que sobre tema teatral dirigió pues, a sus contemporáneos, empezando por Kanayev, para M.K. Kiseliova, es que algunos nombres de estos pues también, ¿verdad?, para un pariente suyo, otro Chejov, para Stanislavski, porque es claro que aquí hay que... para Suborin, que le ayudó bastante en correcciones, en revisiones de textos. Suborin, hay muchas cartas. Plecheyev, o sea, son gente de la cultura del momento. Suborin es de los más frecuentes. También está su mujer, ya digo, Stanislavski. Stanislavski fue muy importante porque, aparte de su entidad, fue un monstruo, este sí que también la interpretación y la dirección la renovó, les dio la vuelta, hizo validar cosas que se ignoraban o que se despreciaban y consiguió pues cotas que pocas veces se han igualado, ¿no? Y fue muy importante para que Chejov lo pudiéramos conocer como lo conocemos, porque él, Stanislavski, entra en la vida de Chejov en el reestreno de La Gaviota, porque La Gaviota fue un fracaso estrepitoso, no gustó nada la primera vez que se estrenó. Tanto así que Chejov meditó dejar el teatro. Stanislavski conoce el texto, pero ¿esto qué es? Y entonces le propone montarlo, y es un éxito absoluto. Y las obras siguientes, que son el grano, la almendra, lo importante, lo esencial del teatro de Chejov, pues fue dirigido por el propio Konstantin Stanislavski, con lo cual se unía el genio del creador literario, teatral, escénico de palabras, con el creador del movimiento de la encarnación y de darle imagen y voz a todo lo que había escrito Chejov. Stanislavski es un personaje muy importante en Chejov. Vamos, es que los 4 dramas de Chejov grandes, La Gaviota, Tío Vania, Las 3 hermanas, El jardín de los cerezos, no lo conoceríamos ni sería comprensible sin la labor detrás de Stanislavski. Bien, algo que va en beneficio de Chejov, que fue capaz de aceptar las sugerencias y las aportaciones de Stanislavski, no de estos autores que se cerraban en banda y lo que ellos habían escrito era sagrado y ahí no se movía una coma. Entonces, y también de Stanislavski pues, por sus contribuciones al asunto. Entonces ya digo que he establecido una serie para no tener que ir insistiendo en las distintas obras, pues de características pues, que se extienden de unos a otros, como por ejemplo la ausencia de mensaje moral en el final de las obras. Sí lo hay, pero hay un mensaje moral que no tiene una solución. Lo que plantea al receptor, al público, son una serie de preguntas, una serie de cuestiones para que cada cual se la haga a sí mismo a propósito de lo que ha visto encima del escenario. Mientras que en las obras anteriores pues se producía el problema y se resolvía, por lo general de forma muy positiva, y esto deja de suceder. Las obras anteriores eran unas obras que tenían unos diálogos muy enriquecedores, muy brillantes, todo hablando de la esencia de la vida, del misterio de la existencia de cada uno de los personajes, pero de unos personajes que no existían también, o sea, unos personajes auténticamente ficticios, fantasiosos, y él es el que introduce ese realismo auténtico, inspirado en la sociedad pequeño burguesa de final del siglo XIX, primero del XX, de Rusia. Claro, que es lo que él conocía y en la que él desarrolló. Pero es que aparte las técnicas son muy importantes, porque por ejemplo, estos diálogos que decimos de lo anterior, en Chejov no aparecen. En Chejov vemos que las conversaciones son de un naturalismo absoluto. O sea, es que la gente habla así. Es lo que traslada al escenario, es cómo hablaba la gente. La gente están hablando dos y cada uno va a lo suyo y no está atendiendo a lo que está hablando el otro. Él quiere decir lo suyo en la conversación y lo que diga el otro le trae el pairo. Se pisan, está uno hablando y el otro le interrumpe constantemente, están hablando de un tema a lo mejor importante y pasan a otro que no tiene nada que ver y que es una absoluta estupidez. Esta mezcolanza, este tratamiento de los diálogos, a mí me parece un hallazgo absoluto porque es que no se había hecho jamás. O
sea, esto, en la historia no hay ningún antecedente de esto que estamos hablando. Entonces, este realismo, a mí es que me parece, están hablando de algo de realmente existencialmente importante y aparece cualquier estupidez, es una ridiculización del intentar trascender en conversaciones normales, pues cosas que no tienen que ser así. También aparecen elementos metalingüísticos, metatextuales, mejor dicho, perdón, sobre todo la gaviota, por ejemplo, pero la clave está en que él es el cronista escénico máximo de esa sociedad burguesa rusa de final del siglo XIX. Esto es algo, principalmente, pero sobre todo final del XIX, porque es una sociedad que está terminando, que está llegando a su fin. Pero es que además reúne una serie de características que, hombre, la hacen peculiar por un lado porque tenían su individualidad propia, pero por otro la hacen expansible y extrapolable a cualquier otra sociedad que se quiera. Es que la esencialización a que Chekhov somete a las situaciones de sus personajes es de ámbito universal. No está constreñido a la Rusia, aunque estuviera centrado en aquello, porque era donde él vivía y lo que él conocía y donde él expresaba su teatro y el público que recibía de primera mano este teatro era este. ¿Y qué sociedad nos dibuja? Pues bueno, una donde los individuos o no se entienden unos a otros ni hacen nada por entenderse o se odian directamente. Uno quiere estar por encima del otro y quiere acabar con el otro para ocupar su lugar. Es una sociedad burguesa vacía, donde no hay autenticidad, donde no hay motivos de vida. Es una vida rutinaria, llena de hastío, de aburrimiento, de repetición, de que no hay motivos de vida. O sea, lo que hay es miedo y superstición. Hay miedos a lo que pueda suceder, hay una serie de supersticiones, como por ejemplo que unos antecedentes se pueden ir repitiendo una y otra vez, pero ¿cómo reacciona la gente? Mirando para otro lado, haciendo como si no existieran. Entonces una sociedad donde hay borrachera, en las obras de él estoy hablando, hay borrachera, hay juegos, hay distracciones, todo para ocultar esa realidad, para no asumir esa realidad en la que están integrados estos personajes. En este sentido, la situación económica, por lo general, situaciones ruinosas, situaciones de deuda, que se le debe dinero a uno a otro, el que la debe y el que tiene la deuda contraída y el dueño de la deuda, el que ha prestado lo que sea y lo que hace para recuperar lo que era suyo, es una situación porque lo económico es muy decisivo en la vida de la gente. Según Chekhov y según la realidad, claro, porque es que no hay otra. Porque según Chekhov, la ruina económica suele conllevar la ruina moral. ¿Por qué? Porque para conseguir esa estabilidad, ese bienestar, ese dinero, o aparentarlo, es una forma de seguir viviendo. Porque ya digo que son vidas vacías, son unas vidas huecas, son unas vidas absolutamente carentes de estímulo, ¿no? Entonces, hay que seguir para adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vivir. Y yo no tengo dinero, ¿qué tengo que hacer? Pues aparentar que lo tengo para que si pido prestado y tal igual, me parezca la fachada que estoy vendiendo y me lo presten y pueda conseguir esto. Y entonces, esto lleva a la mentira, a la avaricia, al engaño, en fin. Pero son situaciones de miseria moral y que intentan disfrazar siempre esa autenticidad. Estos personajes son auténticamente, pues podían ser personas de la calle de ese momento y que adquieren todo su contenido y toda su significación en su relación con los demás, porque claro, no estamos hablando de personas que están en una isla, en una burbuja, no, pertenecen a un colectivo, que es este colectivo. Y en tanto eso, pues en tanto su pertenencia y su influencia en su relación con los demás, es como se completan estos personajes. A partir de aquí, ¿qué? Observamos que en las obras de teatro de Chekhov, la acción teatral, la acción es muy, muy escasa, es muy corta. No es una acción, por ejemplo, una acción, pues si ponemos, por ejemplo, los dramas militares, donde había conflictos, donde había batallas, donde había... Nada de esto. Allí lo que hay en la acción de Chekhov es señores que hablan, señores y señoras que hablan, son personas que hablan y la mitad de las cosas que dicen pues no interesa a nadie, porque son rasgos de las conversaciones normales. ¿Por qué es tan importante lo que se dice como lo que se oculta? Es que claro, aquí hay muchas cosas que decir, pero tengo que pasar muy, muy por encima, porque si no terminaría nunca, pero es que hay tanto que hablar de Chekhov, es tan genial. Pero eso que digo, es que lo que oculta y también la subjetividad de lo que se dice, con el consiguiente engaño y la consiguiente parcialidad, sea voluntario o sea sin intención.
sea de forma subjetiva o porque uno se lo cree o porque piensa que es así, se autoengaña. Entonces es muy importante ver esta falta de acción externa, podríamos decir, para valorar lo que está aleteando en el interior, en las conversaciones y en la acción interna de los personajes. El rum rum que les va dando la cabeza y lo que van expresando de forma verbal unos con otros. A mí esto me parece una de las claves de Chekhov y del teatro posterior, claro, porque cualquier persona que tiene un poco de inteligencia, un poco de inquietud y conoce esto, cuando no había, cuando empieza a conocer esto, que es cuando empieza a descollar, cuando empieza a descubrirse, pues lógicamente lo asume como propio, reconociendo el hallazgo de Chekhov. Es que en definitiva son obras muy complicadas, son obras complejas, lo que pasa es que la apariencia es de algo muy sencillo, de algo muy corriente, pero es que ahí está el artificio para conseguir eso. Porque es que, claro, es que son una obra que al espectador lo remueven. O sea, no creo que haya nadie que pueda asistir indiferente a un espectáculo de Chekhov, viéndolo o leyéndolo. Porque es que leído es igualmente eficaz. Y como da unas pautas muy claras y es muy conocido los aportes de Stanislavski, pues los montajes son muy eficaces. Y la desazón que crea en el receptor es por esto mismo que estamos hablando. Porque muchas de las cosas que suceden en la acción o que condicionan la acción o que provocan que esto sea así, suceden fuera de escena, no las vemos. Tenemos noticias o las podemos deducir de lo que se va hablando y de lo que va sucediendo, pero no asistimos a ellas. Porque aquí hay momentos de mucha acción, incluso de crueldad. O sea, que hay suicidio, eso es un elemento, hay violencia, hay duelos, que según va pasando el tiempo, van decayendo, van siendo menores o van desapareciendo. Porque con el paso de los años, y de las funciones sobre todo, porque tampoco pasó tantísimo tiempo entre una y otra, Chekhov la violencia la va atenuando, la va reduciendo, toda vez que va aumentando la ternura hacia los personajes. Al principio es un autor absolutamente despegado de sus creaciones y no comparte con ellos ninguna empatía. Y esto con las últimas obras ya no va sucediendo. Porque Chekhov es un crítico de la sociedad. Él denuncia a la sociedad todo el tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que al principio se centra en individuos particulares y con el devenir de su labor va sustituyendo el objetivo de denuncia por los colectivos, por la sociedad, por la institución, por las instituciones. Y estos son los que van siendo las víctimas, en general, de ese sentido que nos va dando en el teatro que en un momento voy a empezar a repasar. Se ha dicho que Chekhov era un pesimista. Yo pienso que no. Pienso que el que dice esto está equivocado. Se podría entender así alguna parte más inicial de su teatro, pero creo que no es así, porque Chekhov lo que entiende, creo yo, es que la sociedad positiva puede existir. De hecho, debe existir. Hay que dirigir los esfuerzos de la humanidad a esa sociedad feliz. Para conseguirlo, implica erradicar lo anterior. Toda esa sociedad fatua, toda esa sociedad de apariencias, toda esa sociedad de falsedades, de mentiras, de ese tiempo que ya hemos mencionado, hay que acabar con ello, hay que arrancarlo de raíz para poder generar, lógicamente, con los consiguientes sacrificios, con los consiguientes esfuerzos, pero para llegar a alcanzar una situación donde la humanidad sea más sostenible y sea mejor. Y para alcanzar esto, hay dos condiciones, según Chekhov, inexcusables, que es la mejora de las condiciones de vida del individuo y, de forma directa y sumando los distintos individuos, que pues mejorar las condiciones de vida generales. Esto es lo que plantea Chekhov, creo yo, en este teatro que vamos a ver a partir de este momento. Aquí tengo el tomo de su teatro completo, de Aguilar. Aquí no pone nada, pero aquí tenemos la página donde aparece el retrato de Chekhov y lo que es el contenido del libro. Teatro completo de Anton Chekhov, donde hay, en mi opinión, tres momentos distintos. Uno es el inicio, que es la obra que se descubrió al final, que es Platónov. Platónov es una obra que él escribió entre 1878 y 1880. Le dio el manuscrito a una actriz y desapareció del mapa la obra. La obra se perdió. Hasta que, se lo dio para que la representara, claro, en Moscú. Hasta que en 1921, en un banco de Moscú,
en una caja fuerte apareció allí el latillo de papeles con la obra. Este Platónov ya anticipa lo que vendrá después, en cierta manera establece un puente con lo posterior, no con lo inmediatamente posterior, sino con lo que de tiempo después. En tanto, aquí Platón es un maestro, que es un tipo desencantado de la vida y lo que está asistiendo es al derrumbe absoluto de la sociedad en la que está, en la que vive, en la que está inmerso. Pero con un desencanto. Aquí sí que se puede decir que con bastante pesimismo y con bastante poca, a ver, ¿cómo decirlo? Con bastante pocas perspectivas de futuro, ¿no? O sea, aquí es una sociedad que es caníbal, porque está destruyéndose, está yendo a su final, pero a su vez está llevándose por delante lo que tiene alrededor, o sea, lo que tiene enfrente. Está morir matando, está ejecutando esto de morir matando, pues lo que está viendo en esta sociedad, que ya digo, él lo hace siendo muy joven. Después hay un cierto giro hacia otra perspectiva, sobre todo en determinadas obras cortas de carácter humorístico fundamentalmente, para después volver al drama extenso, profundo y serio. Como es también de esta época inicial, porque hay otra anterior, El canto del cisne. Vamos a ver, es que aquí vienen las obras en orden cronológico, según la escritura, pero es que algunas no las vamos a repasar siquiera, porque es que tendríamos que... Entonces aquí vienen 3 obras cortas, después viene Ivanov, que es la obra larga en medio, después viene 1, 2, 3, otras 3 obras cortas, para después otra larga, que no tiene, en mi opinión, El espíritu del bosque, no tiene, y después otras 2 obras cortas para ir a los 4 grandes dramas, que es lo que nos queremos centrar. De estas obras cortas, La petición de mano, La boda del oso, muchas son de carácter humorístico, algo que en los dramas no aparece por ningún sitio. Entonces, no todas son de gracia, de humor, son las condiciones de vida de la parte más baja de la sociedad durante el zarismo en Rusia. Lo que pasa que la orientación, sobre el daño que hace el tabaco es la siguiente. El canto del cisne, ya digo que todas no voy a hablar de ellas, pero voy a hablar de algunas. El canto del cisne es un viejo actor en los momentos finales de su vida, en un escenario, pues contando sus viejas glorias. Es un hombre llamado Vasilich Svetlovidov, que fue un cómico. Ha recibido un homenaje y en ese homenaje él representa un papel muy importante y a partir de entonces va a ser sustituido por otro actor en ese personaje. Entonces, pero hay una fiesta, hay un homenaje, una celebración, jaja, jiji, jaja. Hay alcohol, hay cosas, y entonces él se queda dormido. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando se despierta se ve que se han largado todo a celebrarlo por ahí, se han ido por ahí y lo han dejado solo en el camerino, allí dormido, solo, abandonado, y bueno, poco menos que para que ya no resurja nunca, ¿no? Después vendría Ivanov, que es esta obra que es lo que digo. Esta es también una sátira muy brutal, muy fuerte, que se soluciona con un suicidio. Es que esto de los suicidios lo iremos hablando a propósito de esto que aludí antes de la violencia, de cómo se va graduando a lo largo de las obras. Esto es un individuo, este tal Ivanov, Nikolai, que pretende una vieja gloria porque él está casado con una mujer, pero ambiciona a otra, tiene ganas de enrollarse con otra y no, vamos, de enrollarse, de tenerla de amante, porque su mujer además está enferma. Él lleva 5 años casado con esta mujer que está enferma, que tiene tuberculosis, que el médico le dice que tiene que llevarla a no sé dónde, a Crimea me parece recordar, pero no tiene medios para llevarla. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que se va a morir tal? Bueno, no sabe qué pasa y entonces, segundo acto, una fiesta. Una fiesta en la que los invitados van conversando y vamos deduciendo que el tal Ivanov se ha casado con la mujer, con esta mujer que está enferma, por la dote. Pero por temas religiosos y tal, la familia, el padre la ha desheredado. Con lo cual le ha salido rana al asunto. Por eso tampoco tiene gran interés en que sane, en curarla. Pero es que además resulta que hay otra que es Sasha, que es una más joven, que está enamorada de Ivanov. Y se va por él. Y él la acepta y la decide pues tenerla como amante. Hasta el punto de que en el momento en que ella, cuando le está diciendo, y él al principio se muestra más reacio, pero cuando ya la acepta y la besa y tal, aparece la mujer y lo ve.
Y aquí se acaba el acto. El tercer acto es demoledor. El Ivanov ha decidido que Sasha con la joven esta ya no se vean más. Ella viene a reclamarle, ¿por qué no viene a verme? ¿Por qué no nos vemos tal y cual? Pero es que hay un amigo que le está diciendo a Ivanov que a la mujer, a Ana, la está tratando fatal, la está machacando, y que ese trato es inhumano y que no debería, pues tratarla así. Por otra parte, hay un familiar que es el administrador de la finca que trabaja allí, que le está diciendo que devuelva el dinero que debe, que tiene deuda y que las pague. Como vemos, algunas de las cosas que he dicho ya se van, hombre, las estoy diciendo para eso, para que se vea que no me lo invento. Le va, pues exigiendo la devolución de la deuda. Pero a mí el final del tercer acto me parece demoledor, porque es cuando Ana, la mujer enferma, le echa en cara la traición a Ivanov. Y este le responde diciéndole que más vale que se calle, que ya lo que le queda es muy poco tiempo de vida, que se va a morir ya mismo. Y era verdad, claro. Entonces ella pues se queda hecha polvo, porque es que cómo se puede ser tan malo y tan cruel y tan mala gente, ¿no? Entonces llegamos al cuarto acto, que es un año después. Ana ha muerto ya. Ivanov se va a casar con Sasha, con la chica joven aquella, pero aparece ese mismo amigo que le decía, que le reprochaba que tratara tan mal a su mujer, que se llama Lvov, L-V-O-V, Lvov, no sé cómo, y reprocha que Ivanov se quiere casar con Sasha por la dote. Es la única razón que le impulsa a contraer matrimonio. El dinero que le pueda, el beneficio económico que le pueda generar aquello. Hay un disturbio tremendo. Hay quien quiere desafiar a duelo al tal Lvov este, aunque algunos también ya habían comentado algo al respecto, que tenían sus dudas. Hay una conmoción, hay un estupor ante la acusación del amigo este, y incluso lo quieren retar a duelo, y el propio Ivanov es el que se toma a cachondeo aquello un poco, se empieza a reír, le parece que muy gracioso, coge un arma y se va de escena. Y Sasha, la chica joven con la que se supone que se iba a casar, se da cuenta de lo que va a suicidarse, pero no lo puede impedir. Entonces, fuera de escena, él se suicida, y bueno, es con lo que termina esta obra tan divertida. Esta es la que digo que, bueno, en cierta manera, es el colofón de esta parte inicial más bien pesimista, porque entramos en tres obras: El oso, Petición de mano y La boda, y Un trágico a la fuerza, que son obras cortas, igual que El aniversario, en general de humor. Vamos a referirnos al oso, a Petición de mano, y a Un trágico a la fuerza, al trágico a la fuerza, porque son las que me parecen más interesantes. El oso consiste en una señora que ha enviudado hace relativamente poco, y era una absoluta dedicada a su marido, y le promete a su resto, al fiambre, devoción eterna y fidelidad hasta que mientras ella viva, vitalicia. Ella se va a quedar recluida en la casa y bueno, pues va a estar manteniendo el espíritu del marido que ha fallecido. Y en eso llaman a la puerta, y es un individuo que viene a cobrar una deuda que debía el muerto, y en la señora pues despierta unos intereses y unas sensaciones muy distintas a aquellas que había prometido cumplir. Esto viene a ser El oso, de 1888. Después tenemos Petición de mano. Petición de mano consiste en volver a lo mismo, un poco volver a lo mismo. Es decir, aquí hay un señor, un individuo, que va a solicitar a su vecino la mano de su hija. Se encuentra con ella en la casa, bla, 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 y empiezan a discutir. Empiezan a discutir por ciertos terrenos, a quién pertenecen, a quién corresponde la propiedad de esos terrenos. Son míos, no, que son míos, no, que tú me lo has usurpado, que no, que tú te has metido tal, y empiezan a discutir. Entonces llega el padre de ella, que sabe a qué venía, el vecino, y como ve que están discutiendo, lo echa de allí. Venga, fuera de aquí. Y lo echa. Y le dice a la chica, le informa de cuál era el motivo de la visita del tío, que era el solicitar, pues casarse con ella. Y entonces ella, que quiere casarse con él, no. Se pone histérica, que lo traigan, y efectivamente van a buscarlo y lo traen. Y cuando lo traen, empiezan a discutir los dos supuestos marido y mujer en otro momento en torno a quién está por encima a nivel social, quién pertenece a un escalafón más alto de la sociedad y quién es mejor que el otro. Y empiezan a discutir, y esta es la historia. Qué crack el Chekhov este.
La siguiente, bueno, ya digo, aquí vendría la boda, corta, el espíritu del bosque, trágico a la fuerza. Trágico a la fuerza, de 1889, perdón, de 1889, consiste en que un individuo está en su casa y de pronto llama a la puerta y aparece un amigo suyo cargado de cosas, cargado de objetos, lleno de cosas, que le pide una pistola. ¿Tú me puedes dar una pistola? ¿Para qué? No, porque es que tengo que atravesar el bosque y para ir armado no sé que me vayan a asaltar o que haya animales, tal y cual. Pero en verdad no la quiere para eso, sino la quiere para suicidarse. Porque es un hombre al que todo el mundo le encarga siempre cosas. Está en el Villorrio, donde había unas casas y otra, y como él va a la ciudad, pues le piden encargos que le traigan cosas, que lleve cosas a familiares de otros, que lleve cosas a amigos de otros, y siempre lo están utilizando así. El señor de la casa le dice, hombre, piensa lo que va a hacer, que tiene familia, que tiene amigos, pues precisamente tiene hijos también. Ellos son los que siempre me están incordiando y me tienen como una máquina aquí, nada más que llevando cosas, y todavía me quedan cosas que ir a comprar, me tengo que marchar, tal y cual. Y el amigo que se compadece de él y que le dice esto, mira, no te voy a dejar, pero sí me hace, y lo que hace hacerle otro encargo al pobre tío que iba nada más que siempre carga para arriba y para abajo. En vez de decirle, oye, pues te ayudo o intento, pero no, lo que hace es ponerle más carga. Y nada menos porque le dice, ¿para dónde vas? Para aquí. Ah, pues ahí está señora que yo le prometí una máquina de coser que no se la podía mandar, hazme el favor de llevársela. Y el otro, el que llevara, está ya en un ataque de locura. Bueno, una cosa es lo que... Estaría también la boda, que me la he saltado, que he dicho que no le iba a comentar. Bueno, es una celebración, bueno, pues falsedades, mentiras y que la hipocresía, como se va dando en los círculos puestos, de la gente, de los familiares, de los amigos y tal y cual. Aniversario, y llegamos a La Gaviota. La Gaviota, que es la primera de las 4 grandes obras, que es la que produjo el despegue de, como hemos dicho, gracias a la intervención no gratuita de Stanislavski. En cualquier caso, vamos a decir cuatro pinceladas. La Gaviota, 1896, la versión definitiva. El tema básico es la vocación, podríamos decir. Aquello que se quiere, si es real, que eso que se quiere es lo que se pretende en la vida. Entonces, tenemos 4 personajes centrales, que son Nina, que es una muchacha un tanto inocente, podríamos decir. Después está Irina Arkadina, que fue en su momento una gloria nacional del teatro, era una actriz importantísima, pero ya decadente, ya anciana, bueno, mayor, es una vieja gloria del teatro. Y después tenemos 2 escritores. Konstantin Teplev, que es el ridiculizado, porque es que es el que representa ese teatro que Chejov deploraba y que quería desterrar. Ese simbolismo arcaico, esa abstracción que lo que busca es la evasión. Y frente a él está el otro, que es Trigorin, que aquí Chejov hace una pirueta muy simpática, porque este es un obsesivo de anotar, este va apuntando todo lo que pasa a su alrededor, va observando, tiene una gran capacidad de observación, y va, pues, todo lo que ve, todo lo que escucha, va apuntando, porque le preocupa, tiene una preocupación real de no comprender bien todo aquello que le rodea. Y es lo que representa el autor realista, esa bocanada novedosa que pretende introducir Chejov. En fin, aquí hay unos personajes magníficos. Hay un suicidio o un intento de suicidio, pero que no sucede ante el espectador, que sucede fuera de escena. Ya lo comentamos antes, en esa evolución de ir, mientras que también Ivanov se suicida. Aquí fuera de escena, no es el personaje protagonista, como si lo era en Ivanov. Aquí es el Teplev, el escritor simbolista, el dramaturgo simbolista, que bueno, que se va fuera de escena a suicidarse. Pero bueno, aquí es una obra llena de matices. No, yo lo que estoy contando parece que es una comedia. De comedia no tiene nada, es un drama muy profundo, sobre todo por eso que estamos diciendo, por la incomprensión de unos a otros, lo perdido. ¿Hasta qué punto lo perdido sirve para originar mejoría novedosa? En fin, a mí la gaviota me parece... Porque la gaviota es en alusión a ese pájaro que va volando contra el viento, que se moja, que huye las olas, que tiene que ir pescando lo que puede, que tiene depredadores, pero siempre tiene que mantener esa majestuosa línea, esa forma
tan espléndida, tan armoniosa, para, como que va surcando todo el mundo con indiferencia a lo que ocurre a su alrededor. Ese viene a ser, que viene a ser el personaje de la chica. Bien, aquí los asuntos importantes no se hablan de forma directa, sino que se van dejando caer y hay rodeos para arriba y para abajo para llegar a que el espectador sí concluya en lo que interesa al autor. También se ha vinculado mucho esta obra con Hamlet, de hecho está citado en la obra, pero vamos, que hay también la relación de que un hijo quiere que su madre deje a su tío, en fin. Hay relación con Shakespeare, pero vamos, a mí no me parece lo esencial. En cualquier caso, a mí de La Gaviota me interesa mucho la definición de los personajes y el conflicto latente entre los dos escritores, entre el simbolista y el realista. Llegamos a Teobaldo de 1899 y Teobaldo es una obra sobre el hastío, sobre la rutina y sobre toda esa vaciedad que hemos hablado al principio. Por eso he querido decir toda aquella historia al principio, para no tener que volver a repetir. Aquí es una vida que nos transmite Chekhov, pues de absoluto vacío. Es una obra que podríamos definir como una reflexión sobre la rutina de la mediocridad, porque Vania está aburrido de su vida, que bueno, que siempre es igual, que es muy aburrida. Su mujer, del fracaso matrimonial al que han ido llegando, porque toda la historia de Teobaldo, en definitiva, el tema es el deterioro, es cómo va degenerando, cómo va degradándose la existencia con el paso del tiempo por mor de este sinsentido que es la rutina, que es una cotidianidad tediosa, aburrida, en todos los ámbitos, y todos los personajes lo que van mostrando a esto. ¿Cuál es la solución? Aparentemente el suicidio. En este caso, en contra de lo anterior, aquí no llega a haber un suicidio que desemboca en muerte, un suicidio satisfactorio, sino que hay tentativas, hay intenciones, pero no llegan a llevarse a cabo. Y en definitiva, vemos eso, que el médico no consigue la fortuna que desea, su situación sigue como está, Vania sigue con su vida pues absolutamente anodina, y así van a seguir. De pronto hay una borrachera porque hay un rayo y entonces se quedan aislados y aislados y oscuras, y empiezan a beber, se emborrachan, y es donde van sacando a relucir trapos sucios de cada uno y donde vamos viendo toda esta realidad que estamos hablando. De pronto también hay otro incidente, que es que donde están viviendo la finca esa, el terreno ese, hay uno que lo quiere vender, con lo cual los otros que están viendo allí no saben dónde tenían que ir, porque esto era parte de la dote de la mujer de Vania. Y el propio Vania había invertido dinero en ella. Es que lo que digo es que son temas, ya hemos hablado antes de las deudas, de las dotes, de estas cosas como aparecen en Ivanov, y van repitiéndose un poco aquí, con otro tratamiento, naturalmente, pero están aleteando por todas estas acciones, ¿no? Pero Vania ha invertido su dinero, ha pagado las deudas y ha condicionado su vida, por eso es tan mediocre y tan aburrida y tan tediosa, a trabajar en ella durante 25 años. Entonces no permite que esta venta sea así, porque a su cuñado le parece. Entonces le dispara, no le da, pero le dispara, el otro se escapa. Llegamos al final donde pues hay una especie de amantes, no se volverán a ver, donde a uno le dice a Vania que le devuelva, porque Vania pensaba en el suicidio con morfina. No, devuélveme la morfina, si quieres te vas al bosque y te pega un tiro, tal igual, cosa que también decide no hacer. El que quería vender la finca decide no venderla, y Vania y su mujer, en definitiva, pues deciden pues seguir con su trabajo, pues vegetando en esa vida tan absurda y tan sin sentido, hasta que les llegue el momento de la muerte. Esa es la reflexión de Tío Vania. La degradación de la vida hasta llegar a ir degradándose hasta conformarse con lo negativo, con lo que precisamente nos hace no desear vivir, ¿no? Pero bueno, es mejor eso que dejar de vivir. Bien. Después nos vamos a 1901, Las Tres Hermanas, que es un retrato de la vida de provincia. De la vida de provincia de la Rusia de final del siglo XIX, con las hermanas Prózorov, Masha, Olga e Irina, que viven con Andrei, con su hermano, en una casa, lo que podríamos denominar en la Rusia profunda, ¿no? Una Rusia pues muy de provincia, muy cerrada, muy volcada en sí misma, a la que muestra rechazo a todo lo que viene de fuera, a todo lo que sea las modernidades, tal igual. Resulta que su padre se ha muerto hace un año. Entonces, al acabar el luto, las tres chicas piensan, bueno, pues que podrán ir a Moscú y conocer cosas, pero hay cierta reticencia y no se termina de ver bien esto, porque en realidad están
hasta las narices de su vida, pues eso, como la misma que lo del tío Bani, la misma problemática. Por un lado está Olga, que es la solterona, que ve que no se casa, que siguen pasando años y no se casa. Masha, que está casada con un maestro, pero con un maestro pues de chicha y nabo, de medio pelo, que ve que no asciende, que ve que no va a ningún sitio. Que bueno, sí, hace esto, pero cómo podía hacer otra cosa. Y después está Irina, que es la más pequeña, que es la que tiene esperanza en un futuro mejor, se entiende. Entonces vienen allí un regimiento de soldados a acampar allí, y entre los soldados, claro, ellos, ¿esto qué? Empiezan a provocar cierto movimiento en la ciudad, y hay unos soldados que requiebran y que tienen relaciones con la chica joven, con Irina, y con Olga, con la solterona tal. Bueno, que no era tan vieja, era una mujer joven, pero no tan joven como Irina, pero la soltera. Entonces los soldados estos pues mantienen con ellos una relación. Pero ¿qué pasa? Que es una relación que desde el principio está condenada a muerte, porque ellos saben que cuando, como así sucede, cuando el regimiento se tenga que marchar, las dejan allí abandonar a su suerte y hasta luego, Lucas. Cuando tienen que abandonar el asunto, hay un duelo que no sucede en escena, que sucede fuera, entre bastidores, en esa reducción de la violencia que decíamos. Pero ellas pues bueno, se quedan pues desesperadas, se encuentran muy tristes, se encuentran desoladas ante esta situación, y la que queda, Olga, la mujer del maestro, le habían ofrecido ya, pero ella no quería, ella decía que eso era una mierda, le ofrecen ser la directora de la escuela y decide aceptarlo. Con lo cual perpetuarán, al igual que vimos en Vania, pues esa situación de tedio, de aburrimiento y de vacío de su existencia. Y concluimos con El Jardín de los Cerezos, en 1903, en la que en El Jardín de los Cerezos se nos retrata la decadencia final, el último tiempo de una cierta aristocracia, pero de baja estofa, de la Rusia de fin del siglo XIX. ¿Cómo está llegando a su final? Aquí encontramos por una familia, ya digo, de la aristocracia, que por su mala inteligencia, por su descuido, por su vida disipada, pues han ido contrayendo deudas, han ido debiendo dinero, han ido perdiendo todos sus poderes y están quedando reducidos a la nada. Deben tanto que hasta el punto de que le van a quitar la casa. La casa donde está un jardín de cerezos, muy bonito, donde pasan mucho rato, al que alude el título, que lo van a derribar. Lo van a tirar para tal. Entonces aparece un comerciante de allí, de la zona, cuyos padres habían sido sirvientes de esta familia aristocrática, y les propone una solución, viendo que allí se quejan de que bueno, van a perderlo todo, pero nadie hace nada. Entonces les propone que la mansión inmensa la transformen en una especie de hotel, en un lugar vacacional. Tienen que talar el Jardín de los Cerezos, símbolo de esa aristocracia que es lo que está desapareciendo, y que así podrán sobrevivir y conservar parte de lo que tienen. Entonces, bueno, pues se debaten que si sí, que si no. Entonces, a esta familia aristocrática, ¿qué le queda? Pues o bien esperar a ver qué pasa sin hacer nada, o intentar salvar la finca a costa de hacer lo que ha dicho este comerciante, de la tienda y demás cosas, talando el Jardín de los Cerezos. En definitiva, la obra lo que plantea es el paso de un modo de vida a otro. Antes los aristócratas eran los que tienen el dinero tal, y a los que no eran de su nivel social los tienen esclavizados, y ellos detentaban el poder sobre los otros. Y la situación se ha invertido. Ahora el comerciante, hijo de antiguo sirviente, es el que propone y el que permite que esta aristocracia, esta gente, esta familia, que ya naturalmente deja de tener poder, de poder hacer lo que les parece, pues que pueda sobrevivir. Yo creo que esto es muy claro el mensaje de Chekhov, y como dijimos antes, pues en ese cambio que tenía que establecerse en la sociedad, en lo que plantea es que hay un modo de vida que fallece sin remisión, que se acaba, que es de esa aristocracia ya caduca, avejentada, pues que nada, que son unos pésimos administradores que no saben hacer nada, en beneficio de una clase nueva que está resurgiendo, y que si van por esas mismas líneas que van trazando, si continúan en esa dirección, pues podrán alcanzar la felicidad. Eso es lo que, en mi opinión, concluye El Jardín de los Cerezos, y por ende la obra teatral de Chekhov, que a mí, ya digo,
Tengo la impresión de que no la he relatado demasiado bien, pero a mí me parece una obra de primerísimo orden. Creo que los puntos que señala al principio son extensibles a toda esta parte, a estas 4 obras del final. No lo he dicho, en esta última obra, en El Jardín de los Cerezos, respecto a esa evolución de la violencia que decíamos, de la agresividad, el suicidio violento, el suicidio fuera de escena, el duelo fuera de escena, aquí no hay. Aquí no hay ningún suicidio ni ningún intento de... Podría haberlo habido, pero no lo hay. No hay ninguna agresión, ni de uno a otro, ni de uno a sí mismo. En esta vuelta de Chejov a la propuesta de que una sociedad nueva está por venir y siempre será para mejorar. En fin, Chejov, que el gran maestro Chejov, de tanta y tantos ratos de buena lectura, de reflexión y de conocimiento de lo que era una sociedad que ya no existe, aunque, lógicamente, esa sociedad tiene su paralelo en la actual y la tendrá durante toda la historia de la humanidad. La tuvo antes y la tendrá después. Siempre habrá una gente que detenta un poder con más o menos justicia o ilegitimidad, porque no siempre les corresponde lo que debería ser, no siempre lo hacen bien, y esto va llevando sin posibilidad de otra cosa al declive, a la degeneración, a la degradación, que supone la muerte de esa realidad y la sustitución por otra distinta que irá recorriendo territorio hasta alcanzar su cúspide e iniciará el descenso otra vez. Esto es lo que entiendo yo que viene a ser la línea genérica de todo esto que estamos hablando. Anton Chejov, uno de los sin duda grandes autores del teatro universal, y que por eso lo hemos querido traer hoy aquí. Espero que el vídeo pues te haya interesado, te haya parecido que está medianamente en condiciones. Y nada más, pues si ha sido así, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos en el canal, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le pueden interesar estos asuntos, pues también le puedes hablar de nuestra asistencia, por si se quieren suscribir y ayudarnos. Y por nuestra parte nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.